Sí. ¿Qué pasa después de una caída? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué situaciones se presentan muchas veces y no, como que no le tomamos mucha importancia a una caída? Y vamos a escuchar lo que dice esta palabra bien maravillosa y vamos a podernos dar cuenta qué situaciones se pueden presentar entre el caer y el levantarse, porque ahí está claro en la palabra. Entonces voy a pedirle favor a Guilmeda que sea tan amable de leer Miqueas capítulo 7 el versículo 8. Bien pueda, por favor. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Muy bien. Gracias, Guilmeda. Tú, enemiga mía, ¿qué tal? No te alegres de mí, porque hay una resolución, ¿no? No sé si alcanzan a observar la resolución que tiene el profeta, una resolución de haber dicho, caí, pero me levanté, caí, pero me levanté. ¿A quiénes y a cuánto nos ha pasado algo así? Caí, pero me levanté. Prometiste no volver a hacer ciertas cosas. Y ahí está el error. No un error pequeño, sino ese error que bien lo podíamos llamar horror. ¿M? Y esta mañana te levantas y no sabes cómo empezar. O sea, el famoso día siguiente después de una caída. No sabes cómo mirarte al espejo, no sabes cómo orar. Y no porque no quieras, sino porque no sabes qué decirle cuando lo que tienes que mostrar es una caída. Imaginémonos a David. David, cuando pecó con Betsabé, prácticamente da la sensación de que su vida siguió igual, porque él siguió ejerciendo el reinado. No fue que se levantó al otro día mal, no fue que se sintió que no podía orar. Yo creo que él siguió orando. Hasta cierto día que llega el profeta Natán y lo visita y le cuenta como una parábola. Le dice, ¿cómo te parece, oh rey, que había un hombre muy rico que tenía más de 700 ovejas y a su lado vivía uno muy pobre que solo tenía una ovejita? Y resulta que le llega visita a este hombre pobre, perdón, al rico le llega visita que tenía 700 ovejas y manda a sacrificar a la oveja del vecino. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Y el rey David se apresura, inmediatamente dice, merece la muerte, merece morir. Qué hombre tan despiadado, ¿cómo se le ocurre? Teniendo más de 700 ovejas, va a quitarle al que tiene solo una. Eso no merece un calificativo, eso es malo. No, no, no. Hay que quitarle la vida a ese hombre. Y el profeta Natán le dice, pues ese eres tú, porque teniendo tantas mujeres, esposas, concubinas, le quitaste la mujer, la única mujercita que tenía Urías Eteo, un buen soldado, un hombre fiel, un hombre noble, pero tenía a su esposa. ¿Por qué te fijaste sola en ella y la quitaste? Y no solo eso, sino mandaste a matar.
al esposo, como para sanar todo. Cuando David entiende la parábola, cuando David se da cuenta que él es el personaje, entonces inmediatamente dice en su corazón, pequé contra Dios. O sea, él no se había dado cuenta de la magnitud del pecado, del error, de la caída. Y suele pasarnos a muchos. Como seres humanos tenemos como ese comportamiento. A veces hacemos cosas y actuamos como si no hubiera pasado nada. Por eso, amados de Dios, para que una persona se aleje del pecado y procure al máximo no volver a cometerlo, tiene que verle la magnitud, tiene que verle las consecuencias. Por eso usted tal vez debe conocer a muchas personas que dicen, no, como si no hubieran hecho nada. Siguen su vida como si no hubieran hecho nada, ¿sí? Y cuando eso es así, cuando eso pasa, entonces la persona pierde la sensibilidad, pierde como esa unción del Espíritu Santo y sigue actuando como si no hubiera pasado nada. Pero cuando David se da cuenta de su pecado, de su error, de su caída, de ahí compone dos salmos. Uno de ellos es el Salmo 32 y el otro el Salmo 51. Es como si fuera un solo salmo, porque él empezó a decir, mientras callé, se envejecían mis huesos en el gemir todo el día. Y después dice, Señor, yo te confesé mi pecado y no te encubrí nada. Devuélveme el gozo de la salvación. O sea, David ya había perdido hasta el gozo de la salvación por su posición, por porque él ejercía el reinado, él como que nada lo quebrantaba, lo conmovía. Fue su propio error. Es esa caída de la que muchas veces no se quiere hablar ni siquiera con Dios, porque nadie habla de eso. La parte más difícil de caer no es el momento de la caída, es el día siguiente, cuando todo se ve igual, pero se sabe que internamente algo cambió. Y el silencio se vuelve una forma de castigo. El silencio como que impone ese azotarse, esperando saber cuándo se merece volver. Por eso caer, amados de Dios, con esta palabra, lo que el Señor quiere decirte es, caer no es el final de la historia, es el lugar donde la gracia empieza a trabajar. Por favor, anoten eso. Tomen nota de esa palabra que acaban de recibir, porque algunos ya lo han experimentado, algunos ya saben lo que es caer y volver a levantarse, porque pareciera que no hubiera un intermedio, ¿cierto? La palabra dice, no te alegres de mí, enemiga mía, aunque caí, me levantaré. Note que no dice inmediatamente me levanté, no, caí, me levanté, no, dice caí, ¿sí? Como si hubiera una pausa muy larga, unos puntos suspensivos ahí, me levantaré. Me caí, pero me levantaré. ¿Mm? Entonces, caer no es el final de la historia, es el lugar donde la gracia empieza a trabajar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Mi Mónica me confirma si tiene una alabanza para que podamos de fondo escucharla mientras oramos, mientras le damos la gloria al Señor.
mientras descansamos en Él. Caer, por favor. Qué palabra, ¿no? Cortica, parece, tiene las mismas letras que amor. Caer. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos sin querer muchas veces han tenido reveses en la vida? Pero se llenan de optimismo, se llenan de ánimo, de esperanza, de fe y dicen, me levantaré. De esta me voy a levantar. De esta me voy a levantar. A eso nos está invitando hoy el Señor. No es solo caer, porque cuando uno cae, muchas personas se alegran. Aún los que usted considera que están considerando su caída. Sí, hay muchos que dicen, ay, lástima, lo siento mucho, pero en el fondo pueden estar sintiendo otras cosas. Por eso no todo el que le da la palmadita, no todo el que está a su lado, verdaderamente está sintiendo con usted esa situación. Vamos a escuchar y vamos a orar luego. Pongámosle cuidado a la letra, siempre pongámosle cuidado a la letra. ¿Qué quería el intérprete, el que compuso una canción? ¿Qué quería? ¿Qué nos está diciendo? Es como cuando se lee un libro. Bien pueda, Mónica. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu fiel amor, borra mi rebelión y lávame y límpiame de mi pecado. Crea en mí un corazón puro y santo. Señor, no te alejes de mí. Esconde tu rostro, Dios, de toda mi maldad y lávame y límpiame de mi pecado. Crea en mí un corazón puro y santo y lávame y límpiame de mi pecado. Crea en mí un corazón puro y santo, puro y santo, puro y santo. Purifícame con tu sangre. Quiero ser como tú. Un corazón contrito y humillado. No desprecias 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 Un corazón, tienes mi corazón, un corazón, un corazón. Así es como dice la letra de esta hermosa canción. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás lo va a despreciar. El problema es cómo empezar, porque la vergüenza está ahí.
La vergüenza quizá no aflora en la piel, es dentro, es internamente, porque no hay nadie alrededor. Está en la conciencia, está uno mismo, y uno mismo siente pena por esa situación, por esa caída, por ese lapso de tiempo que hay, donde muchas veces levantarse, ¿m? Levantarse es lo que cuesta. Por eso el profeta le decía, ¿sí? No te alegres de mí, eres mi enemiga, me estás viendo abajo, me caí, pero luego dice, me levantaré. Aunque more en tinieblas, mire la situación, es que era fuerte, aunque esté en el precipicio, aunque esté en el hueco, aunque esté en la mala, él se llena de esperanza, él dice, el Señor será mi luz, para que nos demos cuenta que no siempre fue el profeta David, no siempre fue pronto Moisés, no siempre fue Abraham. La Biblia habla de los personajes bíblicos para nuestro beneficio, para que nos demos cuenta que a ellos también les pasó. Ellos también estuvieron en el cepo. Ellos también cometieron errores. Pero Dios, para quienes creemos en Dios, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Porque una cosa es buscar a Dios cuando usted tiene un enemigo, cuando usted tiene un problema, cuando usted siente que se cierran las puertas. Eso es muy diferente a cuando el problema está dentro, a cuando el problema está es en la conciencia que no lo deja, no lo suelta, porque esa caída fue terrible. Y reconocerlo cuesta, amados de Dios. Reconocerlo cuesta. Una traición que se da la sensación, nadie la sabe. Nadie está enterado. Una infidelidad al esposo, a la esposa, nadie la sabe. Pero ahí está lo que pasa el día después. Y algunos han guardado esa caída por años. No se han liberado de esa caída. Todos los días la conciencia, el Espíritu Santo también trayendo a la memoria eso y dice, arrepiéntete. Como decía esta canción, arrepiéntete, arrepentimiento. Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. No es quedarse y decir, no, nadie se dio cuenta. No pasó nada. ¿Se dan cuenta que yo lo hice bien? No hay caída perfecta, amados de Dios. No hay caída perfecta. En Dios no. En Dios no, no existe. No puede ser posible. Adán y Eva pecaron. Y cuando el Señor venía a visitarlos, ellos se escondieron detrás de un árbol. Ambos. Y cuando Dios empieza a llamarlos, dice que Adán sintió temor, sintió miedo. Y cuando él sale de detrás del árbol porque no se podía esconder más, Dios le dice, ¿por qué te escondiste? Y él dijo, porque tuve miedo, porque estaba desnudo y me daba pena que me miraras así. Y Dios le hace una pregunta, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, él ya llevaba mucho tiempo, se perdió la inocencia y apareció la conciencia.
Hasta ahí, hasta ese día llegó el estado de inocencia y aparece el estado de la conciencia, el darse uno cuenta de quién es en realidad. Amado, en esta vida, aquí no se trata de aparentarle a la gente. Aquí no se trata de ser bonito en la iglesia o ser bonito en la casa o ser bonito en la calle o en el trabajo, en la universidad y dar la sensación de que todo está bien puestecito. Aquí se trata de abrir el corazón. Aquí se trata de sincerarnos con Dios. No sé qué caída usted no haya podido resolver. Y le hace sentir a los demás que todo está bien, cuando en realidad no todo está bien. No ha habido sinceridad, porque ya perdió hasta la vergüenza. Hay personas que pierden la vergüenza. Por esa razón, amados, esta palabra es para alguien que puede estar viviendo esa situación hace rato. Y oran y oran y oran, ayunan y muchas cosas, pero no confiesan, pero no se arrepienten. Entonces la herida no está sana. La herida sigue abierta. Yo sé que hay cosas que quizás no se le puedan decir a las personas, porque de hacerlo dañaría mucho más, haría mucho más daño diciéndolo. Pero a Dios, ¿cómo seguirle ocultando a Dios eso? Entonces no es ir pronto a la iglesia a callar la conciencia, decir, sí, sí ven que todo está bien. Y puede saludar y lo pueden saludar. Y le pueden decir, hermano, hermana, gloria a Dios por su vida, qué bueno. Usted es un hombre chévere, usted es una mujer excelente, qué bendición. Pero allá por dentro, usted dice, ese halago no me lo merezco. Ese halago no me lo merezco. Ese se le ve bien, sabe que es un ropaje, que ha logrado fingir muy bien. Pero aquí el profeta le está diciendo a su mejor amiga, imagínese cómo la llama, amiga mía. ¿Conoce casos así? ¿Le ha pasado en algún momento? ¿Le ha pasado algo similar? Donde dice, ay Dios. Por eso le dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Porque en algún momento eran muy confidentes. En algún momento todo marchaba súper bien. Y le dice ahora, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque esté en tinieblas, aunque esté en la oscuridad más oscura, valga la redundancia, aunque la esté pasando mal, un trago amargo, el Señor Jesús podía haber dicho algo así cuando estaba en la cruz, aparentemente derrotado, aparentemente sin esperanza. Por eso hasta los dos ladrones se le burlaban al principio y le decían, si verdaderamente eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Esos son burlas. Los que estaban abajo allá decían, a otro salvó, no se puede salvar a sí mismo. Burlas, burlas. Porque para las personas
Que alguien esté bien es que no tenga problemas, es que no tenga deudas, es que no haya cometido errores, pero no, el Señor Jesús estaba bien, Él no había cometido pecados, Él estaba ahí por mentiras, por engaños. Acuérdense que a Él lo sentenciaron porque Él dijo que era hijo de Dios. Él no estaba mintiendo, pero para los demás eso era una blasfemia. Y esa fue la causa por la cual lo condenaron. No porque hubieran comprobado algo malo. Por esa razón, amados de Dios, ahora, ahora más que nunca, personas que no son muy constantes, que pueden tener allá adentro situaciones. Por eso entre me caí y me levantaré, puede haber tristeza, puede haber un vacío. Las oraciones no siente que salgan. Las pronuncia, pero no siente que llegan donde deben llegar. No hay respuestas. Los días se vuelven más largos. Por eso dice, me levantaré. Es el, aunque caí, Miqueas no esconde la caída. Como no la debe esconder usted, no la debo esconder yo. No hay que esconder la caída. Ni siquiera la explica, ni la justifica. Solamente él la menciona. Él nombra la caída y dice caí. Y luego, sin pausa de vergüenza, sin mucha claridad en cómo se iba a levantar, él dice, me levantaré. Parece que entre esas dos frases que son, ¿sí? Un contraste. Me caí, pero me levantaré. No hubiera habido un tiempo de autocastigo. Pareciera que solamente me caí, pero me voy a levantar. No, entre me caí y me voy a levantar, hay dolor. Hubo mucho dolor. Me gustaría que alguien participara, quizás no con los detalles, pero sí que pueda decir, sí, yo caí, pero me estoy levantando, me estoy levantando, estoy superando esa adversidad. No pienso quedarme ahí toda la vida, no voy a arrullar el pecado, no lo voy a consentir, lo estoy declarando, lo estoy confesando. Por eso David decía, mientras callé, se envejecían mis huesos dentro de mí. O sea, era el silencio, era la tortura que él mismo se estaba dando. ¿Mm? ¿Hay alguien entre nosotros que quiera hablar algo del tema? Giovanni Chalá, que veo que prendió el micrófono, ¿quiere decirnos Mi algo? apóstol, sí, señor. Bueno, Pues constantemente uno en la vida está con sub y bajas. Eso es como como un, ¿cómo se llama eso? Como un balancín. sí, Pero lo importante es que, pues en la experiencia personal, siempre que me han sucedido cosas, antes de, digamos, de estar convertido, pues cometí muchos errores. Y cuando llegué allá al cristianismo, a los pasos de Dios, la aterrizada fue más dura que los mismos errores que cometí, porque pues ya uno cae en cuenta de las cosas que hizo malas, de todas las cosas que uno juzgaba y que creía uno que a su conveniencia estaban bien, pero lo importante fue que, pues gracias a mi mamá, que fue la que me trajo aquí al cristianismo, pues aprendí muchas cosas y ya después empiezo uno a corregir, pero igual en el camino siguen habiendo adversidades, porque no todo es como la gente piensa, color de rosa. Siempre vienen subidas y bajadas. Puede uno que esté bien en el trabajo, pero porque sí o porque no comete unos errores involuntarios o no involuntarios, y siempre vienen los azotes, pero lo importante no es quedarse ahí, sino perfecto. coger como más impulso y salir adelante.
Alguna vez dije una frase que la tengo por ahí anotada, que me puedo caer mil veces, pero lo que puedo asegurar es que no me va a quedar ahí en el piso, me va a levantar con más fuerza y seguir adelante. Y qué más que de la mano de Dios, porque obviamente todas esas pruebas y todas esas cosas las pone también a Dios para probarlo a uno. Entonces, si uno en la primera se cae y se queda ahí, pues Dios se va a dar cuenta que uno no está, o que no tiene como perdóname la expresión, como la verdad que era para seguir adelante. Entonces dirá Dios, no, si en la primera se me cayó y eso que era suave, entonces, ¿cómo va a hacer cuando le ponga más fuerte las cosas? Entonces, no, como que no me funciona mucho. Entonces, siempre tenemos que ser berraquitos, decía mi papá. Sea berraquito y póngale el pecho a la vida y salga adelante y luche porque eso es lo importante. Y de la mano de Dios, pues todo lo podemos hacer. Amén, mi apóstol. Muy bien, perfecto. Gracias, Giovanni. Sí, señor. ¿Habrá alguien más que quiera contarnos, decir cómo, qué se siente en esa pausa entre el me caí, tal vez no se ha podido levantar, pero lo está haciendo? Porque ese me caí puede ser hace 5 años y han pasado 5 años y no ha podido levantarse. Es como quien tiene un fracaso financiero. Puede quedar en bancarrota en cuestión de 8 días, que eso le ha pasado a mucha gente que tenían prácticamente un futuro asegurado y en menos de 8 días todo se vino a la borda. Veía un documental acerca de famosos que hoy en día son pobres. Estaba viendo, sí, 7 famosos que escogieron los periodistas y estoy analizando ese documental porque pues hay que también ver la contraparte, o sea, aprender de errores ajenos también ayuda, aprender para no caer uno por ahí, ¿por qué? Porque eso se puede repetir, eso se puede repetir. Entre el me caí, ¿sí? Y hay personas que ya no se vuelven a levantar, es increíble, habiéndolo tenido todo. Hoy en día están en las calles consumiendo droga. Hoy en día están en prostíbulos o simplemente están abandonados, ya no se levantan, ya no sienten ganas de bañarse, de arreglarse, de saludar a nadie, no quieren nada. Acordémonos de este hombre, eh, Robert Williams. Robert Williams, un famoso, una persona que tuvo mucho dinero, tuvo muchas personas a su alrededor, pero él se quitó la vida. Él no podía, él, según palabras textuales de él en cartas que él dejó escritos y frases, una de ellas que marcó mucho y se volvió prácticamente viral y universal, esa frase, él decía, o él terminó diciendo, a mí no me duele estar solo, a mí me duele es estar rodeado de personas que me hacen sentir solo. Por eso, amados de Dios, hay que aprender a vivir en Dios, hay que aprender a vivir en la compañía con Dios, para cuando falten las personas que uno no se sienta solo, que uno no se sienta solo en algún momento, porque cuando usted depende de alguien constantemente, sin esa entonces se ata consigo mismo a personas, que es bueno amarlas, quererlas, pero también tener la conciencia de que algún momento se pueden ir. Nadie está obligado a estar al lado de uno. Entonces, ese me caí hizo que se alejara mucha gente y se lo constantemente nosotros en consejería con mi amada esposita, amado, no levántese, por favor. Corra las cortinas más temprano, arréglese, no se arregle para los demás, arréglese para sí mismo. ¿Sí? En caso una mujer, póngase bonita, póngase bien, arréglese, mamita, no se quede así, no espere a que alguien le diga te amo, esto no. ¿Qué dice el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, póngase un 10.
Colóquese un 10 en calificación, no espere que la gente no le va a dar un 3, no le va a dar un 2. No espere eso porque eso no va a pasar. El único que verdaderamente le ama como usted es el Señor. Nadie más. Nadie más le acepta como usted es. Pero Dios también tiene ciertas formas donde Él dice, pero es que me está ocultando su pecado, me está ocultando su error. Por eso David decía, mientras cayese, envejecía mi voz. O sea, cuando uno guarda cosas allá, el cuerpo lo manifiesta con enfermedades, con vejez, con achaques, con arrugas, con tantas situaciones. Pero hay muchas personas que no logran darse cuenta de eso, no logran y piensan que es normal, prefieren aguantar ahí y eso se va volviendo resentimiento, se va volviendo dolor, dolor disfrazado, a veces con maquillaje, con risa. Vamos a leer otra porción de la palabra, por favor, Guilmeda, Salmo 37, el versículo número 24, porque si algo quiere Dios es levantar, es levantar. Por favor, no siga acumulando más días. No le añada ese almanaque, ese calendario que lleva sufriendo. Dice, no, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No siento paz ni conmigo mismo. Vamos a escuchar Salmo 37, verso 24. Bien puede, Aguilera. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. ¿Qué tal es esa palabra, Guilmeda? ¿Qué nos puede decir? Que aunque nosotros fallemos, pastor, siempre está Dios con nosotros, levantándonos, sosteniéndonos. Ayer estaba escuchando una prédica de este mismo mensaje. Quiere decir que Dios está hablándome, ¿verdad? Y sí, con el mismo David cuando cayó con Betsabé y que pues que Jehová siempre tiene misericordia de nosotros y que ya sea cual sea nuestro pecado, si se lo exponemos a Él, si pedimos con todo el corazón el perdón y pidiendo también fortaleza para no volver a hacerlo. El Señor siempre está ahí para nosotros. Bien, así es, Guilmeda. Muchas gracias. Entonces, Pastor, ¿le puedo decir algo? Buen día. claro, claro, Daisy, bien, pues, Para buenos días. mí, aparte de que cuando uno cae, ¿verdad?, en pecado, para mí lo que más puede consumirlo en lo personal es el pecado repetitivo que puedo tener yo en mi vida. Ese pecado, porque si David es cierto que pecó, pero él nunca más repitió los pecados. Pero en mi vida sí han habido pecados repetitivos. Y entonces eso para mí me consume porque cuando vuelve a mi vida, porque ha vuelto ese pecado, yo me siento mal porque sé que volví a fallarle al Señor. Entonces sí se lo he declarado, se lo he entregado, he querido decirle. O sea, yo siempre le digo, ya no más, pero, pero, pero cuando vuelvo, entonces, porque ha vuelto, ¿verdad? En ocasiones ha vuelto ese pecado a mi vida en ciertos tiempos, y ahí es donde yo me siento más frustrada. Y es cuando me ha costado levantarme espiritualmente. Exacto. Ahí cuesta, ahí hay más esfuerzo, pero también más dolor, que es que de eso nadie habla, de ese lapso de tiempo entre el me caí y me levantaré. Por eso el mismo salmista nos está diciendo, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. O sea, en ese tiempo el Señor lo ha estado sosteniendo, porque aquí se cambia la imagen.
aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene de la mano. No dice si caíste 1 o 100 veces, no pregunta cuánto tardaste en confesar, solo está diciendo que la mano de Dios está debajo mientras uno está abajo. Parece un juego de palabras, se lo voy a resumir con una frase que dice así: uno no puede caer tan bajo que la mano de Dios no esté más debajo para sostenernos. Porque muchas veces la vergüenza aparta a las personas, las aleja, las aísla de la iglesia, las aísla del devocional, las aísla de todo. No quieren saber de nada. Por eso la famosa vergüenza posfalla, como el famoso posparto, la famosa vergüenza posfalla, le está diciendo que necesita un tiempo de castigo antes de volver, que necesita ganarse el derecho a retomar, pero la escritura no habla en esos términos. La escritura dice algo diferente. Dios ya tiene su hermosa y poderosa mano extendida, sosteniendo a la persona para que no caiga más bajo, porque de esa profundidad sigue un abismo. La pregunta no es si Él te va a ayudar. La pregunta es cuándo decides tomar esa mano. ¿Cuándo? Por eso hoy, por favor, con sus ojitos cerrados, inclinando su rostro, como alguien que verdaderamente busca arrepentimiento, como alguien que verdaderamente quiere cambiar su situación. Es una acción que hoy se va a hacer y no sé si necesites hacerla 2 o 3 veces en el transcurso del día. Pero es decir en voz alta, ahí, en su cuarto, encerrado, encerrada, con toda honestidad y decírselo a Dios y decírselo a sí mismo. Caí, pero puedo levantarme. Solo eso, solo eso. A eso le invita hoy el Señor, si es su situación. Porque uno siempre que prepara una palabra no sabe para quién va a ser esa palabra. Pero cada uno tiene una conciencia y cada uno escucha y cada uno dice hasta dónde esta palabra está calando en mi corazón. Y si usted la evade teniendo una caída de por medio y no quiere restaurarse, ya se hace responsable porque Dios le está hablando y le está diciendo, mira, yo puedo levantarte. Tú solo haces un gran esfuerzo. Pero en Miqueas dijo, aunque caí, me levantaré, porque la mano de Dios está conmigo. Eso es lo que marca la diferencia. De cada uno depende cuánto tiempo se va a demorar en levantarse. ¿Sí? El Señor será mi luz. ¿En quién está confiando el día de hoy? ¿En quién confía para levantarse? Por eso hoy dígalo ahí, una voz audible que se pueda escuchar en los oídos, pueda decir, caí, pero puedo levantarme. Sin explicaciones, sin justificaciones, solo la verdad en 2 frases. Como lo dijo el profeta, caí, pero me levantaré. Permítame hacer una oración. Terminamos de escuchar esta hermosa alabanza y le damos la gloria al Señor. Incline su rostro, por favor. Tal vez muchos podrán decir algo como, Señor, no sé cómo empezar esta conversación. Volví a fallar. Señor, no quería hacerlo. Como decía ahorita Daisy, Señor, ese pecado repetitivo, esas falencias, esa debilidad que hay, Señor, no sé cómo fortalecerla. Y puedes decirle al Señor, Señor, no te pido que lo entiendas, solo que no me sueltes de tu mano.
Hoy no tengo fuerzas, no tengo fuerzas en mí, pero me voy a aferrar a ese dicho que dice que cuando se acaban mis fuerzas comienzan las tuyas. Hoy es ese día, Señor, en que necesito que tus fuerzas me sostengan. Hoy es ese día, Señor, en que necesito que tú me tengas de tu mano. No me sueltes, por favor, para no caer más bajo. En el nombre de Jesús te lo pido. Vamos a escuchar este hermoso, culminar esta alabanza. Bien podamos. Un corazón, un corazón, un corazón. Un corazón contrito y humillado es lo que buscas, es lo que buscas. Un corazón contrito y humillado, no desprecias. 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 Y cantaré, confesaré tus alabanzas, declararé tu gran amor que nunca cambia. Y cantaré, confesaré tus alabanzas, declararé tu gran amor que nunca cambia, nunca cambia. No sé cuántas veces se repitió esa palabra. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por favor, no alargue más el tiempo. No alargue más el tiempo. Se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí misma, creyendo que lo hizo bien, pero con Dios no. Ninguno, ningún hombre le ha salido adelante a Dios. Ninguna persona, en ningún tiempo. Pero todavía hay personas engañadas. Dicen los forenses, dicen los que trabajan con criminalística, investigación y todo, dicen, no hay crimen perfecto, no existe. Siempre quedan evidencias. Y donde el criminal muchas veces piensa que logró borrar toda evidencia. Así le pasa a muchas personas en Dios, piensan que ya no hay testigos, ya no hay huellas, ya no, pero en Dios sí. Porque Dios, por eso es Dios, porque Él todo lo sabe. Y el peor engaño de las personas es creer que Dios, ¿cómo se borran las cosas? Con la sangre del Señor Jesús. Él no tapa el pecado, Él lo borra. Pero cuando la persona con sinceridad llega delante de Él, no es tapar la falta, es borrar la falta. Y eso hace Dios, eso hace Dios. Por eso
Mi mayor deseo siempre será que su vida sea muy, pero muy bendecida.